Bueno, seguimos con lo que son las tablas de derivadas. En esta ocasión lo que vamos a estudiar es la derivada de otras funciones, ¿cierto? De tres funciones que son conocidas como es la derivada de seno de x, de coseno de x y de logaritmo neperiano de x. Nos dicen las tablas que la derivada de seno de x siempre va a ser coseno de x. La derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. Y la derivada del logaritmo neperiano de x va a ser 1 sobre x. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos, ¿está bien? Como primer ejemplo, dice que la función tiene x elevado a la 12 más seno de x. Sabemos que mientras vamos avanzando en las tablas de derivadas, en los anteriores videos, pues nosotros ya conocemos nosotros cómo derivar ciertas funciones, ¿cierto? Y ya tenemos que ir asociándonos a ellas y seguir trabajando. Por ejemplo, es una suma de funciones. Es una tabla anterior que nos dice que tenemos que derivar cada función de acuerdo a la tabla que corresponde. Por lo tanto, la derivada de esta función esta es derivada de potencia que me dice que es 12x elevado a la 11, ¿cierto? Más seno de x, sabemos por esta tabla que había sido coseno de x y ya está derivada. ¿Está bien? Como segundo ejemplo, tenemos la función x a la quinta menos coseno de x más 5 seno de x y derivamos. Es una suma de funciones, es una tabla, ¿cierto? Que nos dice que derivemos una por una, de acuerdo a la tabla que corresponde. Entonces vamos una por una. Esta es derivada de una potencia, la derivamos. Baja el exponente y restamos 1 a ese exponente, ¿cierto? Menos dice. Coseno de x, su derivada es menos seno de x. Menos seno de x. No confundamos, este menos es de la derivada y este menos es de la función. Más, esto es constante por función. Copio la constante y derivo la función. La función derivada es de seno de x es coseno de x. Si se dan cuenta, estoy utilizando tablas anteriores en esta tabla. Así que todas las tablas se van a fusionar en un cierto momento para poder derivar cualquier función. ¿Está bien? Pero para finalizar, eso no lo podemos dejar así. 5x a la cuarta, menos por menos, da más seno de x más 5 coseno de x. Y ahí culminaría lo que es esta derivada. ¿Está bien? Ahora, un ejemplo más. Voy a darles un ejemplo más de lo que es la aplicación de estas tres tablas de derivadas conocidas. ¿Está bien? Ejemplo 3. La función es igual a x a la séptima más 7 a la x más 7 logaritmo neperiano de x más 7. Derivamos esta función. Es una suma de funciones, derivamos una por una de acuerdo a la tabla que corresponda. Derivada de una potencia, baja la potencia y esta se reduce en 1. Más, derivada de una exponencial, copio la misma exponencial multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Más, constante por función, copio la constante y derivo la función. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x multiplicado por 1 sobre x. Más, la derivada de una constante es 0. No puede quedar aquí porque aquí hay una multiplicación, ¿cierto? 7x a la sexta más 7 a la x por logaritmo neperiano de 7 más 7 por 1, 7 sobre x. Esa sería la derivada entonces de esta función, haciendo caso a estas tablas y también a otras que ya hemos estudiado. ¿Está bien? Ahora, por último, les daré un ejemplo más. Si se dan cuenta, estamos utilizando las tablas anteriores, ¿sí? Tenemos que memorizar todas las tablas para poder derivar adecuadamente cualquier función que se nos presente. En el ejemplo número 4, tenemos la función que nos dice lo siguiente. 4 a la x más x a la cuarta más 4 más 4 sobre x más x sobre 4. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo derivamos esto? La derivada de esta función es una suma de funciones, tenemos que derivar cada una de acuerdo a la tabla que corresponde. Esto es una función exponencial, por lo cual su derivada es 4 a la x por el logaritmo neperiano de 4, ¿cierto? Más. Esa es derivada de una
potencia. Baja la potencia y eso se reduce en 1. ¿Cierto? Más. Esto es una constante, es 0. Entonces no se pone nada. Más. Esto. Yo lo puedo descomponer. ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer este trabajito? Lo podemos hacer de la siguiente manera. 4. Bueno, lo haremos aparte. Como aquí ya estamos derivando, lo haremos aparte. Este 4 la x, sobre x, perdón, lo puedo colocar como 4 por x a la menos 1, ¿cierto? Es lo mismo. Está subiendo del denominador al numerador con cambio de signo en su exponente. Y esto es una constante por una función, ¿cierto? Y su derivada de este, ¿cuál es? Es menos 4x a la menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Si nosotros derivamos esta función, esto va a multiplicar esto. 4 por menos 1, menos 4. Y al exponente les necesitamos 1. Menos 1 es menos 2. Por eso estoy colocando eso, ¿está bien? Pero colocamos entre paréntesis porque hay un choque de signos. Ahora, en el último término, x sobre 4. ¿Cómo lo podemos descomponer? De esta manera. Yo lo puedo escribir como un cuarto de x, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, la derivada de esta función, ¿cuál sería? Es una derivada de una constante por una función. Y nos dice que la derivada de esto es igual a ¿qué? A la misma constante por la derivada de la función, que de x es 1, ¿no? La derivada de x siempre va a ser 1. Por lo cual simplemente va a ser simplemente un cuarto. ¿Está bien? Ahora, para poder expresar un poco mejor nuestra derivada, hacemos lo siguiente. Aquí solamente copiamos más 4x al cubo. Aquí, más por menos, menos. ¿No nos gusta un exponente negativo? Pues lo volvemos a mandar hacia abajo. 4 sobre x al cuadrado. No hay ningún problema. Más un cuarto. ¿Está bien? Está volviendo. Como tiene exponente negativo, lo estoy mandando al denominador y su exponente cambia automáticamente de signo. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es la derivada de otras funciones en la cual hemos utilizado anteriores tablas también. Nos vemos en el siguiente video.